vais a permitir que yo sí que me ponga de pie. Lo de quitarme la chaqueta es porque yo normalmente me decía mi padre que para trabajar hay que quitarse uno la chaqueta. Algunos se la quitan para almorzar, pero eso es lo que si comienzo presentándome, que para algunos no hace falta, pero mi nombre es Mario Torrecilla. Yo me considero formador y educador. En el año 78 solo, esto quiere decir que tengo bastante juventud acumulada ya, me graduó como formador. En aquella época había que hacerlo todo en Madrid, etcétera, etcétera, pero bueno, pues tengo la suerte de entrar en el 27% de mi producción que aprueba. En aquella época todo se hacía un poco con cuentagotas, ¿no? Y muy bien, yo empiezo como formador y lo mío es verdadera pasión. Yo creo que los que me conocen saben que yo disfruto. O sea, yo sería capaz de trabajar gratis en lo mío, ¿vale? Por lo que disfruto. Pero bueno, claro, todos tenemos que llegar al final de mes. Entonces, yo os voy a poner bastantes ejemplos para que me conozcáis, para que veáis al final dónde quiero llegar, etcétera, etcétera. Entonces, yo empiezo mis tareas como formador, pero me empiezo a dar cuenta de que en el grupo de la mayoría, pues es que hay muchos. Por lo tanto, yo no quiero estar en el grupo de la mayoría. ¿Por qué? Pues porque los toros desde la andanada se ven lejos. Y yo quiero estar más cerca, ¿vale? Pero bueno, claro, todo esto que parece que pasa muy rápido, yo hablo de década en década, ¿eh? Es decir, bueno, decido que la formación especializada en el sector profesional puede tener, hay un espacio. Y entonces me inicio en ese sector. Mientras tanto, pues cada curso que salía, pues yo lo hacía, yo intentaba formarme cada vez más, pero veía, pues claro, si tenemos la visión de cómo nace el conductor profesional de la época en la que yo empecé, pues claro, yo cuando empecé, para que algunos os hagáis una idea, el chofer profesional llevaba la bota de vino colgada del espejo, para que fuera fresco. Claro, a nadie le llamaba la atención eso. Para que nos hagamos una idea, el criterio y la opinión, entonces, social, aquello se entendía como normal. ¿Qué formación se daba entonces? ¿Y qué formación se da ahora? Pues con dolor de corazón os tengo que decir que algunas cosas se llegaban a hacer incluso mejor, porque la experiencia de entonces del conductor profesional era distinta a la actual. Es decir, entonces había una figura que era el ayudante, que ese iba en el asiento de la derecha, acompañando al conductor, y cogía una experiencia bestial mientras el conductor hacía su tarea. Cuando esa persona llegaba el momento de cumplir el servicio militar, en el servicio militar se sacaba el carnet profesional, el llamado entonces primera especial, que eso era ya el colmo de los colmos, porque no cualquiera tenía esa titulación, y venía de la mili, y entonces aquella experiencia que había cogido anteriormente la mezclaba con su titulación de conductor y se defendía razonablemente bien, ¿vale? Cosa que ahora esa situación no se da. Es decir, ahora una persona puede en 2 meses sacarse la titulación suficiente para ejercer su profesión. ¿Qué ocurre? Pues que le falta rodaje, y ese rodaje nos lo tiene que dar el tiempo y nos lo tiene que dar pues la oportunidad de trabajar y la orientación, etcétera, etcétera. Esto significa pues que algunas cosas requieren un cambio, ¿vale? Bueno, en la actualidad, después de todo ese proceso,
yo entiendo que hay que buscar una alternativa porque la administración no hace nada por cambiar esta situación. Entonces decido crear Grupo Fortran como herramienta para dar servicio al conductor profesional y a la empresa para intentar mejorar, por un lado, los riesgos laborales, por otro lado, la rentabilidad en la empresa, por otro lado, los percances, como bien dice Francisco, llamar accidentes a algunas cosas no es precisamente la mejor definición, ¿vale? Y claro, el profesional está expuesto permanentemente a ese riesgo. Es decir, o hacemos las cosas bien, o nuestra vida profesional, a lo mejor de 40 años, nos da tiempo a cometer errores por un tubo. Entonces, ¿cómo le prestamos ayuda a ese profesional? Pues intentando, primero, sensibilizar a la empresa y decirle que algunas cosas hay que hacerlas de forma distinta. Sensibilizar al profesional y decirle que de su forma de hacer su trabajo depende que tengamos unas consecuencias u otras, Es decir, que las vamos a sufrir todos. Por tanto, reflexionemos. Mirad, yo soy profesor de formación de puntos y hay mucha gente que me dice que si algunas cosas de las que le cuento se las hubiera dicho a tiempo, no le hubiera quitado los puntos. ¿Me explico? Es decir, que cometemos errores pensando que no nos ve nadie, que eso no es tan gordo, que eso no es... No, es que el conductor profesional, cuando hablamos de profesional con mayúsculas, estamos hablando de que todo lo tiene que hacer bien. Es decir, que no podemos pensar en hacer las cosas medio bien. No, que medio bien, eso está al alcance de cualquiera. Conclusión, ¿qué se ha mejorado en los últimos años en la formación del conductor profesional? Pues yo diría que se han ido poniendo parches. Salió el CAP, me pareció que era una cosa buena, y que no digo que sea mala, pero que se puede hacer mejor, es una opinión particular, creo que también. Nace el CAP, y yo no sé en qué medida se había estudiado las necesidades formativas ni cuánto tiempo dedicar a cada área, pero eso viene impuesto por Fomento. Los formadores no tenemos capacidad de opinar, ni podemos hablar de lo que queramos. Simplemente Fomento nos dice que este tiempo usted lo tiene que dedicar a hablar de esto, y que este otro tiempo lo tiene usted que dedicar a hablar de esto otro, y que no puede usted hablar de lo que usted quiera, porque tiene que hablar de lo que le diga yo. Esa es la normativa y evidentemente tenemos que respetarla, no nos queda otro remedio. Conclusión, pues que entendemos que hace falta una herramienta para dar a conocer a la empresa y al conductor profesional que las cosas se pueden hacer de una forma distinta, independientemente de las obligaciones del CAP, de las obligaciones de las mercancías peligrosas, etc. Que tenemos que ir a una formación periódico continua, específica a cada empresa, y que si la empresa tiene un asesor financiero, porque entiende que eso es de obligado cumplimiento, tiene un gestor que le lleva las nóminas, tiene varios técnicos, pues a lo mejor el técnico en seguridad vial, a lo mejor es una figura que hasta ahora no ha existido, y a lo mejor puede ser un externo que le preste un servicio a esa empresa y que le asesore y lo oriente, no solo a darle la formación a todos sus trabajadores, no a darle la formación que le obliga el reglamento, no, y la formación que la empresa le debe de demandar a su trabajador, ¿vale? Más aparte, hacerle control de flotas, consumos, conducción eficiente, etcétera, etcétera. Pero creo que un externo va a tener una credibilidad y una respuesta mucho más favorable. Entonces, claro, nos decía el responsable de Marcotrans, ¿y eso cómo lo conseguimos?
cómo le hacemos llegar una formación periódico continua a nuestro trabajador. Bueno, pues el grupo Fortrans está creando una herramienta para llevarle esa formación periódico continua a la cabina. Es decir, llevará una tablet, llevará unos medios para que yo esté en el lugar del mundo donde esté, sepa en qué apartados ha entrado, qué información ha visto, qué información le puedo yo transmitir, qué disposiciones han cambiado y quiero que las controle. A la vez, a esa persona yo tengo datos al instante de consumos, de todo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo estoy en un contacto muy directo con ese conductor, ¿vale? Y ese conductor sabe que yo estoy ahí, ¿vale? Pero no se trata de hacer un curso cada 5 años, porque eso no está mal, porque en 5 años han ocurrido cosas, pero si la disposición cambia hoy, hasta dentro de 5 años que yo no vea ese chofer, pues... Entonces, digamos que la profesión del chofer profesional es tan compleja, es tan difícil y es tan variada que yo no conozco ninguna otra profesión igual. ¿Por qué? Bueno, pues porque la sociedad, si le ponemos un micrófono para hacerle una encuesta, la sociedad piensa que el chofer es un tío que tiene mucha suerte, que va fresco en verano y bien caliente en invierno, todo el puñetero día sentado y que encima poco menos que hace turismo. Puede ser una visión del ciudadano, ¿vale? Pero ahora decirme, como expertos, ¿qué diferencia hay de llevar una jaula ganado, una cuba de hormigón, un caballete con hormigón prefabricado, una cuba de cemento en polvo, un lonas, un frigo? ¿Hay alguna pequeña diferencia entre conducir eso? ¿Vale? Pero claro, tenemos la sensación de que el chofer es una figura que, como todos los camiones llevan las ruedas redondas y los volantes redondos, lo ponemos en el camión y sabe hacer de todo. Sabe hacer de todo, eso nos parece. O sea, porque conducir no es poner el camión en marcha y tirar para adelante. Es que dependiendo de lo que llevemos detrás, nos tenemos que poner el guante, el blanco, el gris o el que corresponda. Si lo queremos hacer bien. Estamos hablando de verdadera artesanía. ¿Me explico? Y claro, si queremos artesanos, ¿quién forma al formador? Es decir, a mí, ¿quién me pone los conocimientos que yo le tengo que transmitir a ese señor? Pues en Grupo Fortrans tuvimos una decisión y dijimos, estamos en el grupo de la mayoría del centro de formación, que todos están autorizados a hacer su trabajo, cada uno lo hace como cree conveniente, luego algunos centros los cierran, algunos los trincan, algunos los pillan, es decir, cuidado con hacer las gestiones mal de cosas económicas, etcétera, etcétera. Pero el ciudadano también dice, oye, yo lo que quiero es la papela, ya está, y la papela al mejor precio. Y si encima puedo conseguir la papela sin estar, porque ya firmaré como que estaba, pues mejor, ¿vale? Bueno, pues puede haber un público que demande eso, y si alguien se lo da, alabado sea Dios, ¿no? Pero entendemos que no, que a nosotros nos tiene que formar alguien. Entonces, como decidimos un buen día distanciarnos del sector mayoritario, hablamos con los fabricantes que entendíamos que eran los que mejor conocen el producto que fabrican. Es decir, ¿quién sabe más de retarder que Bosch? ¿Quién sabe más de lubricantes que Shell, por ejemplo? ¿Quién sabe? Y entonces fuimos eligiendo los números 1 y les dijimos, ¿quiere usted firmar un convenio como que usted me da mi información
y yo le permito que usted después sea yo su formador, digamos, oficial, su formador acreditado. Bueno, pues la mayoría de las marcas nos han dicho que sí. Y entonces pues hemos dado cursos de conducción, pero estamos hablando de cursos de semanas enteras, de conducción con Mercedes. Se nos formó como lubricantes, y claro, entonces empezamos a tener unos conocimientos distintos a otros. Entonces cuando Shell nos dice, ¿usted tiene camiones con cambio automático? Bueno, pues sí. Pues mire, usted lo que tiene que hacer es consumir este tipo de lubricante. ¿Por qué? Pues mire, porque este tipo de lubricante se extrae del gas butano. Y entonces le decimos, bueno, ¿y por qué? Pues por una razón muy sencilla. Porque científicamente se ha comprobado que tiene mucha más calidad el aceite, pero además, cuando ese aceite hay que cambiarlo, el residuo es mucho menos contaminante. Y como ahora vivimos en la era de la contaminación, pues entonces, bueno, pues ahí tenemos un producto que nos permite duplicar el tiempo de mantenimiento de los aceites de las cajas de cambios, en lugar de cambiarlos cada 90.000, cambiarlos cada 150.000, y además protegiendo y mimando mucho más esa caja de cambios. Entonces, hombre, cuando todo eso nos llega a nosotros, eso se lo podemos contar a la gente. Y entonces, pues si eso lo empezamos a multiplicar por ejemplo, cuando hablamos de plataformas, pues cuando a la gente le dices que ahora una plataforma de trailer, un semirremolque, lleva una caja negra, pues se te queda mirando pensando que no sabe de qué le estás hablando. Y cuando te pregunta, hombre, pero a ver, ¿pero esa caja negra qué quiere decir? Hombre, te pongo el ejemplo de la caja negra de los aviones porque es algo parecido. Es decir, ese dispositivo permite que esa plataforma que rueda, pues que cuente los kilómetros que hace. Porque los cuenta la cabeza tractora. Pero ¿y la plataforma? ¿Y la controla? Si esa plataforma le ponemos kilos de más, en esa caja negra se quedan grabados los kilos que lleva por viaje. ¿Vale? Si esa plataforma hay un freno que se calienta, se queda grabado. Y entonces cuando yo después voy al fabricante y le digo, mire, que se me ha agarrado un rodamiento, se me ha bloqueado la rueda, bueno, se me ha quemado la plataforma, etcétera, etcétera. Pues a lo mejor el fabricante me dice, ¿pero sabe usted por qué es eso? Hombre, pues porque algo habrá fallado. ¿Es algún rodamiento, algún problema en los frenos? No. Eso es porque su chofer, que en lugar de llamarle chofer debería de llamarle usted piloto, pues resulta que fue a 110 durante media hora. Y a 110 la grasa de un rodamiento no le permite engrasar lo suficiente. Se queda tan fluida que ese rodamiento se empieza a calentar y se bloquea y se agarra. Eso es lo que le ha pasado a usted. Pero ¿sabéis esa lectura de dónde la sacamos? La sacamos de la caja negra de la plataforma. Y claro, cuando hablas ese lenguaje, pues el que recibe eso automáticamente piensa que le estás hablando un lenguaje actualizado. Porque dice, hombre, claro, porque la gente cuando viene a formarse, pues lleva 25, 20, 15, 18, 40 años en el transporte. Y claro, la gente dice, a mí de experiencia no me hables, que es que yo ya de esto... Bueno, pues muy bien, pues esa experiencia, el problema que tiene es que alguna será positiva, pero todas experiencias positivas no son. O sea que algunas vienes a que yo te las quite, porque te van a hacer mucho daño, no solo a ti, sino a la sociedad, a la empresa, etcétera, etcétera. Porque claro, ¿quién nos juzga como conductores? Yo tengo un compañero que en los cursos de puntos, el primer día cuando recibe a la gente, pues, ¿les puedo hacer alguna pregunta? Claro, todo el mundo está ahí un poco el primer día. Dice, a ver, por favor, levante la mano quiénes son buenos en el sexo. Y hay alguno que levanta la mano. Ah, y si lo dice usted, qué bueno, ¿no? Bueno, pues de la conducción
¿Qué le voy a preguntar yo de la conducción? Entonces de la conducción sea Superman, pero está aquí. ¿Me explico? Es decir, está aquí. Porque claro, la administración se cree que un conductor se forma cuando le dan el carnet de conducir. Y ya, venga, de por vida ya no queremos nada contigo. ¿Por qué? Porque ya te hemos formado y te hemos autorizado. Y entonces, cada 5, cada 10 años, pequeño reconocimiento médico y nosotros nos olvidamos de ti. Pero claro, cuando tú que aprendiste con un 600 te den un coche de nueva generación, pues si sabes abrir la puerta, ya te va a servir. Porque otra cosa no podrás hacer. ¿Por qué? Pues porque no te la han enseñado. Y entonces, ¿cómo lo harás? Pues como buenamente puedas, como humildemente, pero nada más. ¿Eso está bien o está mal? Vosotros sois los que tenéis que valorar eso. Pero eso es una realidad de hoy. Pero no solo eso. Hace 3 o 4 años, una persona se podía sacar el carnet de conducir, el de coche, hasta los 65 años. Y le decía a la administración, hombre, en el momento que usted cumple la edad de jubilación, si no se ha sacado el carnet, ya no se lo puede sacar. Ah, pues vale, vale. Y esa era la pauta. Pero llegó la administración y quitó eso. Dijo, no, hombre, no, aquí somos todos iguales. Venga, y si usted se quiere sacar el carnet con 90 años, pues se lo sabe usted con 90. Y el año pasado, delante de mí, se presentó una persona con 92 años a sacarse la teórica de su carnet de coche, ya que no tenía ningún carnet. Claro, a ese hombre, cuando se le pase la época de rodaje, la garantía se la ha pasado. Entonces ya, ¿me explico? Por lo tanto, como no tenemos otra herramienta, como entendemos que es necesaria una ayuda para el empresario y para el conductor profesional, nosotros pensamos que se pueden hacer cosas y pensamos que al periódico continua para que en todo momento tenemos unos conductores con mucha experiencia, pero experiencia que tenemos que retocar. Conductores que no quieren del todo admitir la tecnología. Y cuando los cogemos para darles un curso y les decimos todo esto llevas en el volante y todo esto puedes controlar y todo esto puedes manejar, algunos nos dicen, oye, pero ¿y todo eso lo tengo que manejar yo? Pero oye, es decir, el que es de la época del Barreiros y del Pegaso, pues todas esas cosas le sobran. Estamos hablando de una determinada edad. A otra gente con menos edad, pues es mucho más receptiva a entender toda esa tecnología, a manejarla, y a esa persona lo que le hace falta es una formación práctica de decirle, mira, que es que los kilos no es lo mismo colocarlos en la mitad que delante que detrás. Es que en España estamos muy acostumbrados a decir, venga, venga, tira, venga, que ya vale, no te preocupes, venga, que vas a poner otra cincha más. Y después pasa lo que pasa. Pero ya no eso. Es que muchas veces también se le dice al chofer, oye, baja a Sevilla, que cuando subas ya cambiaremos las ruedas. Oye, soy muy jodido de ruedas. Pero nadie piensa, como decía Francisco, es que es fruto de la casualidad. Y como ese tío lleva en la plataforma 2 ruedas recauchutadas, pues subiendo ahora en verano, se le va una rueda recauchutada y se le suelta el recauchutado, y eso es una trampa en medio de la carretera para el primer turismo que venga, que tenga la mala suerte. A lo mejor al camión no lo vamos a localizar, pero las consecuencias sí que las vamos a pagar. Y eso se podía haber evitado. Entonces, bueno, pues se pueden hacer muchas cosas. Nosotros somos unos enamorados de esto y estamos en este proyecto y estamos empezando dándolo a conocer. Hasta ahora lo único que hemos hecho ha sido formarnos. ¿Para qué? Para predicar con autoridad. Yo les digo que queremos ser los alfareros de la formación, porque lo podemos ser, porque como decía Francisco, en esta vida, si queremos y ponemos empeño, se pueden conseguir, no os podéis imaginar la cantidad de cosas.
la cantidad de cosas. Pero que, insisto, en la formación hay que creer. Y la formación nos tiene que dar posibilidades. Y después, si yo cometo el error, porque un buen día me quiero hacer la liposucción, aunque no lo necesite, pero si, claro, quiero elegir un cirujano y lo elijo entre los que están anunciados en las farolas con celo, y cojo el teléfono de ese cirujano, si después al levantar el brazo se me ven las orejas, eso será un problema que yo lo tendré que asumir. ¿Me explico? ¿Esto qué quiere decir? Que la capacidad de elegir centro, marca, electrodoméstico, electricista o pintor, la tenemos para cada uno hacer lo que se crea conveniente, pero que las consecuencias también serán las que pagamos. Nada más y buenas tardes.